Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. ¿Qué es la fe? Creer sin ver. Esa es la fe. Creer sin ver. Creemos en Dios y creemos que Dios creó todas las cosas, aunque no lo vimos. Creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario y aunque no lo vimos, pero creemos. Eso es fe. Que la evidencia notoria está a 8 horas de este país, en la ciudad de Jerusalén. Ahí está el Gólgota, ahí está la tumba donde pusieron al Señor Jesucristo, y todo eso son evidencia. Pero aquellos que no han ido a Jerusalén, aquellos que no vieron la muerte de Jesucristo, aquellos que no vieron cuando Él resucitó, todo eso es por fe. Por fe obtenemos la salvación. Por fe obtenemos los milagros de Dios. Por fe obtenemos lo sobrenatural de Dios. ¿Y qué es la fe? Creer sin ver. Estar convencido en toda la capacidad de que lo que no se ve fue hecho, de que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de algo tan importante porque es lo que va a salvar al hombre a través del sacrificio de Cristo y de la sangre de Cristo. O sea, la fe es algo tan importante que le da salvación al hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es imposible que una persona que no agrade a Dios se salve. Ahora, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de la fe en Dios. Muchas personas tienen fe en ídolos, otros tienen fe en estatuas, otros en imágenes, otros en aquel o una persona que se murió. Pero cuando hablamos de fe, estamos hablando de la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. El único que puede dar vida eterna teniendo fe en Él es Jesucristo. El único que murió en la cruz del Calvario para dar salvación es Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que creer en Él. Porque por Él y teniendo la fe en Él, nuestros pecados son borrados. Teniendo la fe en Él, Dios nos perdona. Porque a Él fue que envió Dios para que salve al mundo y no para que condene al mundo. Cristo vino a salvar al mundo y no a condenarlo. Ahora, cuando hablamos de esa fe tan maravillosa que es creer sin ver, porque nosotros creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nuestro pecado, nosotros no lo vimos, pero lo creemos. Que cuando recibimos un milagro de Dios, nosotros no lo vemos, pero lo creemos. Creemos. Entonces, cuando uno cree en Cristo, uno acepta a Cristo creyendo que Él murió por nuestro pecado, entonces de forma evidente Cristo se hace notorio en nuestra vida, ya que tarde que temprano se te aparece en un sueño, tarde que temprano se te aparece en tu hogar. Yo tengo hermanos que me han dicho de forma clara de que Cristo se le ha aparecido en la casa. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y Cristo está vivo. Y hay muchos testimonios como esos, de que Cristo se ha aparecido en el hogar de tal hermano, de tal hermana, porque Jesús está vivo. Cristo resucitó de los muertos y está vivo y habla y responde. ¿Cuántas oraciones Dios no me ha respondido? Me recuerdo una vez muy claramente de que le dije: Señor, si esta semana no me regalas una Biblia, yo voy a comprar una. Y habían pasado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el domingo, ya terminándose la semana, el último día, vino un hermano y me dio una Biblia. Y yo le pregunté al hermano: hermano, ¿quién le dijo a usted que yo necesitaba una Biblia? Y él se sonrió. Y después yo entendí que el mismo Dios que le sirvo yo, y que a ese Dios yo clamé porque no se lo había dicho a nadie, a ese mismo Dios le sirve. Y parece que el Señor le dijo: ve, llévale una Biblia a él. Y me llevó una Biblia, la cual la tengo por ahí, una Biblia hermosa. Entonces, ahí vemos que cuando uno cree, el primer paso es tener fe, creer en Dios.
Y después entonces Dios se manifiesta a nosotros, porque Cristo lo prometió, que cuando creyéramos en Él, entonces el siguiente paso sería manifestarse, mostrarse que Él sí es una realidad. Ya cuando hablamos de la fe, hay algo que es la fuente de la fe. El que quiera tener fe tiene que tomar este consejo en toda la capacidad, ya que hay una fuente que de ahí emana toda la fe del creyente. Y esa fuente se llama la Biblia. El que quiera tener fe tiene que empezar a leer el libro de Génesis. Cualquier persona que no sea cristiana y aún siendo cristiano puede tomar el libro de Génesis. Ahí no hay que buscar ninguna interpretación, porque esa es la historia de cómo todo comenzó. Empieza desde el libro de Génesis capítulo 1 y termina el libro de Génesis. Comienza el libro de Éxodo. No te digo que lea los otros libros después de Éxodo. Entonces salta al libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Cuando tú termines esos libros, vas a tener fe suficiente para invocar el nombre de Cristo y ser salvo. Para invocar el nombre de Cristo y decir, Señor, dame esto por favor. Y Dios te va a conceder. Pero tienes que entender de que la fe es lo más decisivo para ser salvo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo mismo lo dijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. O sea que de forma clara podemos entender de que si no tenemos fe, no podemos ser salvos. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que creer. Y creer implica tener fe. Implica creer en aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él dio su vida en aquella cruz del Calvario para que nosotros hoy tuviéramos vida eterna. Amigo, si quieres aceptar a Jesucristo, este es el día. Acércate al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Acércate a Jesucristo, que Él va a darte vida eterna, que Él va a darte salvación eterna, que Él quiere salvar tu alma. Y este es el día. Acércate al trono de la gracia y vas a alcanzar el oportuno socorro. Acepta a Jesucristo y tendrá vida eterna. Y en los días que vienen nos veremos en el reino de los cielos. Dios te bendiga. Haz esta oración conmigo si quieres aceptar a Jesucristo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Perdona mis pecados. Ayúdame a serte fiel y amarte hasta el fin. Amén. Gracias, Señor, porque soy tu hijo, porque soy tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.